Mira, Páginas en Blanco es una actitud del corazón y es una decisión muy personal, diaria y por etapa. El Señor me dio esta palabra y va dirigida a 3 tipos de personas. Yo creo que somos todos. Okay. Puede ser una persona que no conoce al Señor, que no cree en Dios, que nunca no ha tenido ninguna base de fe en su familia, nunca ha ido a una iglesia. Puede ser una persona que no le interese tener ese tipo de experiencia. Puede ser un creyente, una persona de fe, una persona que se congrega, que es un creyente maduro y que ha atravesado diferentes tipos de etapas en su vida que le han moldeado a ciertas percepciones, a ciertas ideas, a ciertas opiniones, a ciertas acciones, actitudes. Y puede ser un líder, un pastor, un evangelista, un profeta, una persona un capellán, una persona que está en una posición de liderazgo sirviendo a Dios, sirviendo al reino de cualquier tipo de forma y que está ha tenido unas experiencias, ha tenido un conocimiento, quizás tiene una preparación y todos ellos están en un momento de su vida donde está el reto de que yo tengo todo esto, yo sé todo esto, yo he atravesado todo esto me ha enseñado todo esto otro, pero ahora es inminente que yo me convierta en una página en blanco y que yo me desaprenda para aprender y me abandone en un proceso donde yo le voy a permitir a Dios escribir y mientras escribe le sigo. Qué bien. Para ver la bendición de Dios en mi vida, para ver ese milagro que estoy esperando, para ver el cumplimiento de Dios en mi vida, para mejorar mi relación con Dios, para ver un milagro en mi familia, para ver una restauración en mi corazón, para decir, hasta hoy yo creía que Dios no existía, pero yo me voy a convertir en una página en blanco y yo voy a permitir que Dios se me revele. Esto probablemente haya gente que sabe que en algún momento se debe de hacer el tener páginas en blanco, el que nos reescriban otra vez. Pero también veo mucha resistencia en eso. A lo mejor otros lo ven, uno no lo ve, uno se resiste a eso. ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo sé que es el momento de decir, no, me detengo? Hago esta pausa, voy en blanco, Señor, haz de nuevo para renovar mi entendimiento. Porque a veces lo que necesitamos es eso como para ver ese milagro, para ver la bendición, para observar desde otro ángulo, para enseñarme. ¿Cuántas veces hemos visto un versículo bíblico o varios versículos bíblicos de una forma? Correcto. Escuchamos en la radio una prédica y uno dice, no, eso no es así, es otro, y nos resistimos. Claro. Y pasa el tiempo y se nos es revelado, a veces por los cantazos. Correcto. No fue porque yo dije, necesito... Ay, qué bueno esto. No, y dije, déjame borrar y poner página en blanco. No fue que yo decidí, fue los cantazos. Entonces ahí es cuando uno aprende, no, tengo que borrar la página para que Dios reescriba y me dé idea fresca, nueva. Pero a veces somos obstinados. ¿Cuándo es el momento? Mira, debería ser el momento antes de el estar abrumados por una situación ya sea de imposibilidad o de dead end, de calle sin salida. La realidad es que el ser humano resiste el cambio, resiste lo desconocido, resiste lo que hasta hoy no he experimentado. Y aunque debería ser antes, la realidad es que sucede y me sucede a mí también. Cuando ya tú estás en un punto donde tú dices, aquí yo estoy en una encrucijada de o lo hago o lo hago. Y vuelvo y digo, aunque debería ser antes, pero el ser humano es así y Dios sabe que es así. Así que Dios
va tomando unos giros y va escribiendo en nuestra vida ciertos aspectos, ciertas experiencias y ciertos momentos, lugares, para llevarnos a ese lugar donde uno tiene que decirle a Dios: Señor, me quiero convertir en una página en blanco. Voy a tomar la decisión en mi vida de decirte a ti: me abandono en tus manos y voy a dejar que por encima de mis conceptos, por encima de muchas cosas, me impida el yo poder ver tu mano. Y tenemos muchos, es increíble cómo la escritura, desde el principio hasta el final, nos pone ejemplos de esto. Y es necesario por el tema de la obediencia a Dios. Deme uno. Moisés. Moisés fue criado por un faraón en una corte real, con unos beneficios de familia real, sin necesidades, con el aval completo en su vida, aunque no le tocaba, la tenía, y él no tenía necesidad de ponerse en tela de juicio, él no tenía necesidad de ponerse en un lugar donde opinaran mal sobre él o lo estuvieran buscando para encarcelarlo o tuviera la necesidad de pasar hambre, de pasar por un momento de exilio. Él no tenía esa necesidad para nada, y una persona cercana a Moisés pudo haberle dicho, que no está escrito, pudo haberle dicho: Moisés, tú sabes que lo que tú estás haciendo es una locura, ¿verdad? Sí. Tú sabes que tú estás dejando todos tus beneficios, tú sabes que tú no tienes que pasar por esto, ¿verdad que no? ¿Por qué tú insistes? Le pueden haber dicho: estás loco, pueden haber dicho: pero qué terco eres, Moisés. Pero Moisés tuvo un encuentro con Dios que lo cambió todo, que cambió su forma de pensar, que cambió sus necesidades, que cambió la perspectiva de lo que él quería tener. Y lo llevó a una obediencia a Dios por encima de lo que puede ser conceptuado una locura. Lo llevó a una obediencia a Dios, a decir: yo sé, a nadie le hace sentido, pero yo sé lo que yo viví. Si tú te hubieras entrevistado con Moisés en ese tiempo y Moisés dice: yo estaba en el desierto y se prendió en fuego una zarza y de allí salió una voz potente que me dijo que yo tengo que hacer esto. Si estuviéramos en esta época, muy claro, nosotros, incluyéndome, le habría dicho: Moisés, yo tengo un amigo psiquiatra que yo te lo voy a referir porque tú necesitas ayuda. Es verdad, sí. Si tú tienes a un Noé haciendo un arca en un desierto, en una tierra que no llueve, diciendo que va a venir un diluvio por años, por cientos de años, la gente le estaba diciendo: Noé, estás loco. Y Noé haciendo esta embarcación enorme es una locura. Tú tienes a un Elías, tú tienes a un Daniel, que le pudieron haber dicho: Daniel, pero no era más fácil tú mantener tu credibilidad, mantener tu imagen, que la gente te siguiera viendo como una persona cuerda, y que Dios conoce tu corazón, Daniel. Tú podías inclinarte y comer de esa comida y en tu corazón Dios sabía lo que había, y tú podías decirle: Señor, yo tengo que cumplir con esto, pero tú conoces mi corazón, que tú solamente eres mi Dios. Wow. Y en ocasiones nosotros estamos quizás en una posición donde este encuentro en mi vida me hizo cambiar mi perspectiva, y ya lo que era importante no es importante. Lo que yo le ponía mi interés ya no tiene tanto interés porque yo cambié. Y a veces yo tuve una experiencia recientemente. Yo siempre he sido un poco, yo siempre digo, hay 29 cosas terrenales que a mí no me importan mucho, y después de esa experiencia la 30 se fue. Okay. Y yo estaba en una iglesia, era un sábado, no tenía administración, no tenía aplicación, no tenía nada, y decidí ir a apoyar un evento en una iglesia que no era mi iglesia. Estaba el predicador y lo normal. Nosotros estamos en una iglesia y tanto el que adora como el predicador dice: adoren al Señor. Eso es normal. Y no sé, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y yo digo: este es el momento
no voy a hablar con nadie, yo quiero adorar, me conecto, busco, ¿verdad? Esa conexión con Dios. Y eso es normal. Y yo seguí adorando. Yo empecé a sentir la presencia de Dios bien fuerte. Y de momento el predicador dijo esto, de gloria a Dios. Eso es normal. Lo hemos experimentado. Pero esa experiencia se convirtió en una experiencia totalmente distinta dentro de lo normal. De momento yo comienzo a decir gloria a Dios con tanta fuerza. Y yo comencé, mientras yo decía gloria a Dios, por dentro yo me escuchaba a mí misma sin verbalizarlo, dando gloria a Dios por cosas malas que me habían ocurrido en mi vida. Gloria a Dios por cosas negativas. Negativas. Okay. Y yo digo, yo me estoy escuchando por dentro porque yo no lo estoy verbalizando. Lo único que yo decía era gloria a Dios, pero yo decía gloria a Dios y yo estaba llorando y yo sentía un amor por Dios y yo sentía una fuerza y yo decía gloria a Dios y por dentro, yo me escuchaba por dentro diciendo por esto que era malo. Gloria a Dios por esta situación, gloria a Dios por esto que pasé, gloria a Dios por esto que me faltó, gloria. Y yo dentro de mí, y de momento el predicador dijo algo y dijo, hoy Dios lo cambia todo. Y la percepción de cualquier persona sería, se solucionó todo, se acabó el problema. Porque esa es la percepción. Claro. La realidad es que todo siguió igual. La única diferencia es que quien cambié fui yo. Yo me convertí en una página en blanco donde yo tuve la voluntad obstinada de obedecer a Dios por encima de todo, sin que nada, ninguna opinión, ninguna percepción, sin que me digan, pues estás loca, pues sí, estoy loca. O sea, nada de eso, todo eso dejó de interesarme y de importarme al punto de que yo dije, Señor, soy una página en blanco y desde hoy escribe y yo te sigo. Lo difícil no es que Dios está escribiendo y tú estás viendo para obedecer, es que Dios, mientras tú estás obedeciendo, sigue escribiendo lo próximo sin saber qué es lo que va a escribir. Esa madrugada, yo me levanto de madrugada a cierta hora y pongo una alarma, aunque mi cuerpo ya entra por default. Sí, por defecto, sí. 15 minutos antes yo escucho una voz tan potente y con la misma potencia y fuerza se sentía el amor. Era una orden, pero yo la estaba recibiendo con un amor tan impresionante y escuché que me dijo, Leslie, obedéceme. Esa madrugada después de ese servicio. Y me dijo, haz lo que te mandé a hacer. Y yo, eso fue lo que dijo. Y dentro de mí yo dije, por encima de lo que le dije, gloria a Dios, en el servicio anoche. Yo me imaginé, y no sé si es mi percepción, pero debe haber pasado una situación similar con Moisés, con Noé, con Elías, con Daniel, cuando estuvieron en unos procesos y en unas disyuntivas donde era más fácil decir, Dios me entiende que soy humano. Y Él sabe que yo tengo unas limitaciones y esto yo no lo puedo hacer. En lugar de decir, me voy a convertir en una página en blanco y yo voy a hacer lo que Dios dice y quiere que yo haga, por encima de la opinión, por encima de si me veo loca o loco. Yo voy a creer en un Dios que nunca he visto, pero voy a convertirme en una página en blanco para darle la oportunidad que Dios se me revele. Yo tengo esta situación, esta encrucijada. Estoy ahora mismo pensando cómo voy a salir de esta situación. Y yo tengo muchas alternativas, pero yo voy a dejar que Dios escriba. Y lo que Dios escriba, yo voy a hacer. No es tan sencillo, pero es la única forma de ver a Dios en todo su esplendor, de ver a Dios dentro de lo imposible. Si tú le preguntas a Moisés, ¿qué tú pensabas cuando estabas frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón te estaba persiguiendo? Probablemente te va a decir, yo pensaba que me iba a morir, pero Dios me dijo, extiende tu vara y yo lo obedecí. Y es un proceso hermoso cuando uno sabe que dentro de lo normal, dentro de lo que para la gente es recibirlo, es normal, es cotidiano, es una cotidianidad.
Pero dentro de esa cotidianidad hay algo que Dios está haciendo conmigo. Uno puede decir, aquí hay algo que Dios quiere trabajar conmigo en particular. Porque sabe que esto no hay nada extraordinario aquí. Esto es algo normal. Pero está trabajando conmigo. Permitirle a Él que reescriba en esas páginas en blanco o mantener uno las páginas en blanco, ¿verdad? Esas ideas en blanco y decir, ¿qué quieres enseñarme en el proceso o dirigirme? Inició con esto de actitud, ¿verdad? De cómo es mi forma de observar y ver las cosas. Tiene que ver con esa actitud y esa sintonía, ¿cierto? Correcto. Cuando yo estuve analizando estudiando esta palabra, hay una palabra que se repite en todos estos versos cuando Dios habla en Éxodo sobre las tablas de la ley, cuando Dios le dijo escribe y Dios escribió, cuando Dios le dice a Jeremías voy a escribir las leyes en su mente y en su corazón. Y yo busqué esa palabra escribir. Y la palabra que se utiliza todo el tiempo, tanto en hebreo como en griego en el Nuevo Testamento, que es grafo, todas las palabras significan engrave o tallar. Eso quiere decir que hay una superficie que está siendo impactada y transformada para siempre. Wow. Antes estaba lisa y ahora tiene un tallado escrito que cambió la superficie y que lo cambió todo. Ahí es cuando se da el proceso donde mi actitud cambia incluso sin que me dé cuenta. Va modificando, es una obra del mismo Espíritu Santo que te reta y que tú tienes la susceptibilidad. Es el mismo Espíritu Santo, no, el ser humano no es capaz. Por eso es que la acción debe ser, me abandono. Yo conocí esto, yo estudié teología, yo tengo hermenéutica, sistemática, homilética, yo tengo tantos años y he tenido tantas experiencias y la vida me ha enseñado que siempre que he ido por este camino ha pasado esto. Pero ahora Dios me está diciendo que regrese a ese camino donde el desenlace parece obvio. Pero Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Déjame a mí. Conviértete en una página en blanco, déjame escribir, porque yo te aseguro que aunque tú estás acostumbrado a ver que en el desenlace hay un mar, yo te voy a dar las herramientas para que lo dividas y pases en seco. Solo estoy buscando que me obedezca. Al final, el evangelio no es solo para salvación, sino para individual, sino para salvación de otros. Y la obediencia es crítica, es indispensable. ¿Obediencia a qué? Obediencia a un sistema, obediencia a Dios. Obediencia a mis patrones, obediencia a Dios. Obediencia a la costumbre de mis experiencias y los desenlaces que he tenido previos, o la obediencia de la confianza plena en Dios de decir, soy una página en blanco, escribe tú. Yo te sigo. Y ver cómo Dios, lo que yo pensaba que iba a suceder, no sucedió. Y yo estoy viendo la mano de Dios en este proceso, estoy viendo la mano de Dios, cómo Dios va abriendo el camino para que su gloria, que es la que tiene que manifestarse y es la importante, se manifieste en mi vida y en otros a través de mí. A veces ese proceso, Leslie, de mantener esa página en blanco mientras se está reescribiendo, para algunos es rápido, es un tiempo rápido, para otros es un tiempo largo. Ese proceso a veces desespera. Y ese trabajo que Dios está haciendo en momentos dados, he sentido, voy a hablar de mí, he sentido confusión. Claro, normal. ¿Es Dios, soy yo o son las circunstancias? Sí, es totalmente normal. Yo creo, mira, ese proceso va a tener, hay dos cosas que lo influencian, ya sea mi resistencia
que lo puede hacer más largo. Tenemos a un pueblo de Israel que duró 40 años dando vuelta en el desierto antes de entrar a Canaán. Y de hecho Moisés no llegó. 40 años. Exacto. Sí es. Puede influenciar mi resistencia, pero puede influenciar también cuánta fe Dios necesita que yo tenga cuando el lugar de la tierra prometida esté bajo mis pies. La fe usualmente se produce en medio de dificultad. Porque si yo no necesito fe para algo, pues no la tengo, no la necesito, no la voy a desarrollar, porque ahora si yo paso por un proceso donde es indispensable creerle a Dios porque aquí no hay nada más. O sea, no existe otra posibilidad, no existe herramienta humana, no existe influencia, no existe ayuda, no existen recursos, no existe absolutamente nada que yo pueda hacer y del que me pueda valer para poder llegar a esto. Esas son las dos razones o vertientes que pueden darse a que se tarde un proceso. O porque yo estoy haciendo resistencia o porque Dios necesita que yo tenga mucha fe para la próxima etapa. Sin esa resistencia, sin ese proceso, es como que no nos graduamos para entrar en ese otro... En esa otra clase, porque como que aquí esto no termina. Entonces nos vamos a graduar cuando lleguemos al cielo. Exactamente. Vamos a finalizar cuando estemos allá arriba. Y si cuando uno entiende esto, yo digo una frase que podría ser chocante, pero yo cuando hablo de vivencia. Claro. Apreciar hasta los procesos negativos, ¿verdad? Claro. que pasan. Porque cuando uno entiende esta realidad, que uno está en un proceso para ir al otro, pues uno se disfruta aún y uno aprecia, Señor, gracias. Aún la dificultad. Aún estando dentro de la dificultad. Claro, porque tienes la fe. No estás hablando de una persona que no tiene ningún tipo de resistencia. Estás hablando de una persona que se convirtió en una página en blanco. Yo no estoy entendiendo lo que tú estás escribiendo. No. Yo no sé para dónde va esto en este momento, pero yo sé cuál es el final. Entonces, usualmente lo entendemos después que pasan las cosas. Sí. Tú dices, pero ¿por qué Dios me está diciendo a mí? Yo hago un evento y en el primero, Dios me dice, lo tienes que hacer antes de que termine este año. Y yo decía, yo no entiendo por qué. Pero me zumbé, como digo. Muy bien. Lo entendí el año que viene. El Señor me dice, tienes que hacerlo antes de que termine este año. Fue en noviembre. Y en marzo 14 del próximo año vino la pandemia y cerraron todo. Y una de las cosas que el Señor me estaba diciendo que hiciera es, necesito que hagas un proceso donde las madres oren por sus hijos y por sus generaciones y hagan pacto conmigo para que los próximos momentos de dificultad ellos vean mi mano. Yo no entendía nada. Fue una dificultad mundial. Si yo no hubiese sido una página en blanco y hubiese dentro de lo que estaba pasando y la realidad ahora dicho, ¿sabes qué? Estás loca, Leslie. Tú no tienes necesidad de esto. Y no lo hubiese hecho, cuando viniera el próximo año, yo hubiese dicho, wow, Señor, perdóname porque no te obedecí. El concepto de convertirme en esa página en blanco me dio la oportunidad del próximo año de decir, gracias, Señor, porque tú pusiste en mi corazón, porque no es que yo lo sepa ni soy tan brutal. Gracias al Señor porque, Espíritu Santo, tú pusiste en mi corazón el obedecerte. Y yo tuve la apertura de convertirme en una persona que sin entender te siguió porque era necesario.